Buenos días, gracias por estar aquí a tiempo, gracias por su puntualidad, gracias por, ¿verdad?, responder al llamado de esta charla que la hemos preparado con mucho amor y con mucha dedicación para responder a tal vez preguntas que tenemos en momentos, ¿verdad?, me llegó un chiquito que tal vez es muy diferente a lo que estoy acostumbrado a recibir en mis aulas y cómo respondo a eso. Entonces, primero vamos a ver un poquito de Dios y luego entonces ver cómo eso se vuelve práctico en el día a día o en el domingo a domingo, porque es una charla muy enfocada en la escuela dominical. Aunque sé que hay algunos que tal vez no son profesores de escuela dominical, pero pueden utilizar esto ¿verdad? Utilizarlo para sus prácticas en el día a día. Ok, entonces le hemos titulado Enseñando con empatía, amando la diversidad que Dios creó. ¿Por qué es? Vamos a ver, espérense, primero déjenme ver cómo. Ok, ¿por qué es importante que hablemos sobre la diversidad en la iglesia? Eso es lo primero que debemos, ¿verdad?, puntualizar. Una de las cosas más importantes por la que nosotros debemos hablar sobre la diversidad es porque existe. Es porque Dios la creó. Dios se dedicó a crearnos y a crear la diversidad. Él pudo haber decidido, yo voy a crear un árbol con una hoja y la voy a repetir muchas veces, pero él decidió crear muchos árboles, todos los árboles con sus hojas diferentes, muchas hojas diferentes, muchas formas de hacer crecer y mantener vivas esas plantas y diferentes, todas o muchas son diferentes. Y asimismo él creó las personas, nosotros todos somos diferentes, color de piel, gustos, intereses, necesidades, contextos, el background de nosotros, o sea, nuestro pasado o también el trasfondo de donde venimos, nuestras familias, todo eso es muy diferente y eso es lo que hace rico la comunidad. El hecho de tú encontrarte con personas que son tal vez diferentes a ti y poder enriquecer quién tú eres con la otra persona, aunque también es súper tal vez divertido y enriquecedor encontrar personas que también tienen cosas afines, pero ahí es que está la diversidad. También el Señor se dedicó a poner en nosotros emociones. Él pudo haber dicho, vayan a ser todos siempre felices y ya. Felicidad para todo el mundo y no hay diversidad de emociones, pero no, Él decidió que iba a haber felicidad, tristeza, enojo, frustración, entre otras. Y también decidió que las mujeres íbamos a tener muchas más emociones que los hombres. Y también ahí entra la diversidad. Así mismo con los animales. El Señor pudo haber dicho, yo voy a ser perro, gato y pez, y ya. Pero no, Él decidió que dentro del perro, Él iba a hacer muchísimos tipos de perro. Dentro del gato, muchísimos tipos o felinos, muchísimos tipos de felinos. O sea, el Señor ama la diversidad y en su creación está firmado eso. O sea, cuando tú vas conociendo a Dios, tú vas viendo lo mucho que Él ama la diversidad. Y por eso es importante que nosotros hablemos sobre la diversidad. Aquí nosotros podemos ver otros tipos de diversidad en la comunidad. Están las diversidades de nacionalidades y con eso vienen muchísimas cosas, porque ahí vienen las culturas. Cuando yo conozco un venezolano, un colombiano, un haitiano, un español, un portugués, dominicanos incluso de diferentes regiones de aquí. O sea, ahí vamos a encontrar muchísima diversidad y en la cultura también. En las personalidades, ustedes saben que nosotros somos diferentes, hay algunos que son más calmados que otros, hay otros que son mucho más enérgicos que otros, y eso hace, ¿verdad? Ahí también podemos ver la diversidad que Dios mismo creó, porque la personalidad que cada uno tenemos fue el Señor que en el vientre de nuestras madres, Él tejió quien nosotros íbamos a ser.
Y ahí vemos también la genética, los alimentos, necesidades y capacidades. El Señor nos dio capacidades muy diferentes al uno al otro. A algunos nos dio capacidad de expresión verbal más que a otro. Hay algunos que tenemos capacidades intelectuales mucho más que, o sea, si yo me pongo con Sandra, pierdo, intelectualmente. Entonces, pero eso fue lo que el Señor nos hizo diferente. Tal vez en un tema yo pueda debatir con Sandra y yo pueda tener un poquito más ¿verdad? De conocimiento. Pero también, o sea que el punto es que el Señor nos dio diferentes capacidades, nos dio talentos, nos dio dones, y ahí también vemos la diversidad. Entonces, en conclusión, ¿Dios ama la diversidad, sí o no? Sí. ¿Fue Dios que la creó, sí o no? Estamos claros con eso, ¿verdad? Nosotros somos criaturas de Dios y los humanos tenemos algo muy especial, y es que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y todos los seres humanos, todos nosotros y todos los niños, jóvenes, adolescentes que les llegan a sus manos tienen la misma dignidad, la misma naturaleza de pecado y el mismo valor en Cristo. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es una de las cosas que mayor empatía debe generar en nosotros. Porque ese niño que llegó a tu clase, que no se sienta, que tal vez no obedece como los otros, que necesita mayor atención, que se para mucho, que te corretea, que se sale del curso, o ese joven que está que no te habla, que no te responde, que no importa cuántas cosas tú hagas, él no va a brincar para arriba porque él decidió que no lo va a hacer, lo que tú dijiste. Ese joven tiene el mismo valor que los otros y tiene la misma dignidad que los otros. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí que ir desarrollando empatía. Y vamos a ver un poquito sobre qué es la empatía. Entonces, dentro de la iglesia tenemos otras cosas que están dentro de la diversidad. En la iglesia tenemos diversidad de servicios, de necesidades, de ministerios. Hay muchísimas cosas que, dependiendo de cómo Dios nos creó, nosotros podemos servir y ministrar en la iglesia. A mí me encanta porque la iglesia es un lugar donde tú puedes poner quien tú eres y quien Dios te ha ido formando a la disposición en muchísimas áreas, porque hay muchísimas áreas de servicio. Y tal vez tú no eres la persona que se va a parar y va a enseñar, pero tal vez tú eres la persona que va a poner la cámara y que va a mantenerse atento a que la persona que está hablando no se vaya a salir de la cámara, por ejemplo. O es esa persona que se va a ocupar de que todas las sillas estén puestas para que cuando las personas lleguen estén sentadas. Y eso es grandioso, es un lugar, una comunidad muy, 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 muy buena para poner nuestra diversidad al servicio de Dios. Ahí están las personalidades y la individualidad, y ahí es que vienen los conflictos dentro de la iglesia también, que eso es otra de las cosas que tenemos que, dentro de la diversidad, aprender a manejar. Y lo que nos compete hoy, las personas en situación de discapacidad. Y entonces ahí que vamos a hablar un poquito. Esa diversidad, ¿cómo la vemos? Bueno, la podemos ver en el déficit de atención con hiperactividad. ¿Alguien ha escuchado ese nombre? ¿Cómo se ve eso? Vamos a ver, alguien que me diga. Así mismo, así mismo. Y sin palabras, así mismo. Y usted tiene experiencia además. Entonces, el TDA, el déficit de atención sin hiperactividad. ¿Alguien me puede decir si lo ha conocido y qué característica? El niño bueno de la clase no logra y no participa, pasa desapercibido. Ese niño que, él vino, no vino hoy, pero yo no lo vi, pero él estaba ahí, porque es un niño que se pierde en sus pensamientos, se pierde en ese muñequito que él vio ayer, que él lo está viendo otra vez, pero aquí. Entonces, eso es déficit de atención sin hiperactividad.
¿Qué fue, tía Mariana? Que cuando lo estaba describiendo, yo me quedé TDAH, es sigla hiperactividad. Exacto, sigla hiperactividad. Está el síndrome Down, que lo estuvimos celebrando el día de ayer, que es un tema genético. Está el autismo. ¿Quiénes han escuchado sobre el autismo? A ver. Que hay mucho, eso lo vamos a ver más adelante. La epilepsia, que es una condición de salud que está en estadística, ganándole al autismo o va ahí en carrera. Hay muchos chicos que están teniendo descargas eléctricas y por eso tienen deficiencias a nivel de aprendizaje, a nivel de conducta, entre otras cosas. Y como es algo que muchas veces no se ve, uno pues lo tilda como que es un malcriado, o que él no quiere aprender, o un millón de otras cosas. Está la diversidad en el intelecto. Hay estudiantes o chicos en la escuela dominical que ustedes van a ver que se aprenden los versículos, que te pueden responder. Hay otros que ese versículo que tú tienes 3 semanas, 3 domingos, 4 domingos repitiendo, todavía no se lo ha aprendido. Entonces necesitamos ver cómo es que lo vamos a ayudar para que se lo aprenda. La conducta, esos chicos que sí sabemos, ¿verdad?, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que somos pecadores y que nuestros chicos son pecadores, pero ese chico que definitivamente sobresale con la conducta y que no está dentro de las normas de los temas conductuales, ese también es parte de la diversidad dentro del aula. Y están los chicos con temas sensoriales, que también está en aumento. Esos chicos que tienen temas con las luces, con la ropa, se sobrecargan con... la iglesia es un lugar de muchas personas, se sobrecargan con la cantidad de personas, saludando, tocando, hablando. Es un lugar que sensorialmente puede ser abrumador y eso es algo que tampoco se ve, no es como el síndrome de Down que tú lo puedes notar, pero se manifiesta en conductas destructivas. Entonces, eso es otra de las cosas que tenemos que estar bien alertas porque también está en crecimiento. La diversidad no es la excepción. Antes se decía que nosotros, él es la excepción. No, la diversidad es la norma. Dios creó la diversidad, Dios nos creó a nosotros diversos. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que creer y que aceptar. Ya no es la excepción, es la norma. Y Dios ama la diversidad. Por lo tanto, ¿quiénes tienen que amar la diversidad? Así es. El 15% de la población mundial tiene una discapacidad. Eso es un porcentaje muy alto, muy alto. Y en el 2019 había un 12% de la población dominicana. En el 2011, ¿en qué año estamos ahora? 2019. Estamos en el 2000. Ese porcentaje yo le aseguro que está muchísimo más alto. Y después de pandemia aún más. Entonces, si esto es así, ¿qué pasa con las iglesias? Esa es la realidad de nuestras iglesias. Nosotros deberíamos tener, o tenemos o deberíamos tener personas con discapacidad alrededor de nosotros en nuestras iglesias. Y la pregunta de todo que me hacen siempre, Ana, ¿y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pero y la verdad es que mi generación, nosotros nos ponemos a hablar y decimos, es que en el curso de nosotros no había tanta discapacidad. Si bien es cierto que el porcentaje ha aumentado por una cantidad de factores que ahora mismo tal vez no podemos discutir, también es cierto que antes la población con discapacidad no salía de sus casas. Las familias no salían, no exponían a sus hijos a la iglesia, jamás iban a ir porque había una creencia hace muchos años de que eso podía ser demoníaco, de que podía ser mala crianza, de que había muchos mitos alrededor de la discapacidad que todavía existen, pero en mucho menor escala. Y por eso tú vas a Ágora, Galería 360, tú vas a los supermercados y ya tú te vas a encontrar
con personas con discapacidad, que se nota que tienen alguna discapacidad. Entonces, tú puedes encontrarte con un sordo o incluso trabajando en un supermercado, en una tienda, comprando, te puedes encontrar una persona con discapacidad intelectual y te das cuenta por cómo interactúa contigo. Con autismo también te das cuenta por sus interacciones y sus manifestaciones. Te vas a encontrar a personas con síndrome de Down, porque ya hay una conciencia mayor y las familias se están atreviendo a salir con ellas. Entonces, por eso nosotros estamos viendo más discapacidad. Pero también es cierto que el porcentaje está aumentando a nivel de estadística, a nivel de natalidad, o sea, de que están naciendo más personas con discapacidad. Y mi postura, la mía, la de Ana Acuña, es Génesis 3, el pecado. Luego del pecado, de la caída del pecado, nuestra genética se debilitó. Y a partir de ahí, la genética se ha ido debilitando cada vez más. Y yo creo que nosotros seguimos en decadencia. Nuestra naturaleza, nuestra genética está cada vez más débil por muchos factores: alimentación, estilo de vida, contaminación, la exposición a las pantallas, un millón de cosas. Entonces, también recuerdo haberle preguntado a Ken Ham, que es, no sé si todavía es, pero era en ese momento el de Answers in Genesis o Respuestas en Génesis, y recuerdo haberle preguntado que él pensaba de la cantidad de discapacidad que había hoy. Y él me respondió que él entiende, para el tema de la genética, que él entiende que las personas se están casando y los errores genéticos de Sandra y de Orlando, que se casaron, ¿verdad? Se parecen mucho. Y entonces, al juntarse esos dos errores genéticos tan parecidos, entonces mutan en errores genéticos muchos más fuertes. Esa fue su respuesta y me pareció tener mucho sentido. Entonces, por eso nosotros vemos familias con mayor índice de discapacidad que otras. Nosotros aquí en el colegio tenemos familias que todos sus hijos tienen una discapacidad. Tienen 3 hijos y los 3 tienen discapacidad. Pero tengo familias donde no hay ni una sola persona con discapacidad. Entonces, por eso es que la genética también está jugando ahí un papel muy importante. Y ahí está la respuesta. Yo creo que yo estoy tranquila con esa respuesta. Eso es lo que el Señor ha permitido. Eso es hasta ahora lo que el Señor nos ha dado. Y yo creo que lo que nos toca a nosotros esta es la realidad que vamos a hacer. Y las iglesias tenemos un trabajo arduo, porque nosotros deberíamos tener el espacio para que las personas con discapacidad puedan estar aquí y nosotros podamos predicarle el evangelio. La realidad es que tú vas a tener diversidad en tu aula. En tu escuela dominical tú vas a tener un niño tranquilo, uno súper activo, uno que se aprende el versículo, el otro que no se lo aprende, el otro que canta, el otro que te responde, te reta, se tira al piso, hace rabietas, se sale del curso, otro que se tira al piso, da vueltas en el piso y no sale de ahí. Tú vas a tener diversidad en el aula. Tú puedes tener otros 5 que son chicos que promedio, que se sientan, que te responden, pero tú vas a tener otros que se salen de la norma. Esa es la realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que planificarnos para eso. Este pasaje para mí es hermoso y es uno de los pasajes que yo más utilizo con las familias, porque estos chicos tienen familias. No es que vienen solos, no están solos, vienen con una familia. Entonces, Juan 9:1, lo pueden buscar. ¿Quién sabe qué pasó ahí en Juan 9? Hay una historia ahí. Vamos a ver. ¿Cuál es la historia? Cuando el Señor Jesucristo va con los discípulos y ven a un hombre ciego, y los discípulos le preguntan que quién fue que pecó, si él o sus padres, para que nacieran ciegos. Exactamente, entonces yo quiero que me lea alguien el versículo de la respuesta de Jesús a sus discípulos. ¿Alguien lo puede leer? Sí, donde Jesús, los discípulos le dicen, léalo entero. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le presentaron sus discípulos.
Esa es la respuesta. Y esa para mí es suficiente. Más que suficiente. El Señor quiere glorificarse. Y esa es la respuesta. Y cuando yo tengo una familia delante de mí que está luchando con esta realidad, porque si usted está luchando un domingo, esa familia está luchando con la realidad de todos los días, todas las noches, todas las semanas y todos los años. Y luchando con la realidad de que hay un futuro completamente incierto. Entonces, con estas familias a mí me gusta explicarles y dejarles ver cómo Dios les ha escogido a ellos para manifestarse a través de esta situación y glorificarse a través de esta situación. Entonces, sí, yo siempre, bueno, de una forma empática, es, ¿verdad?, decirle lo especial que ellos son al Dios haberlos escogido con esta tarea tan importante. Y acompañarles en esta lucha, porque yo no sé quiénes son padres aquí y abuelos. La maternidad y la abuelidad, la maternidad, la paternidad y, ¿verdad?, y el ser abuelo, todo lo que tiene que ver con crianza es sumamente difícil. Pero cuando a eso se le agrega una situación de discapacidad, es mucho más difícil. Y si los padres y las madres de las iglesias necesitan apoyo de la iglesia para la crianza, imagínense estas familias que tienen chicos con alguna condición. Entonces, esta familia necesita de nosotros y ahí es que viene la empatía. Y yo quiero que ustedes guarden este versículo por si lo este pasaje, por si lo necesitan compartir en algún momento con una familia que llegue a ustedes, porque eso es parte de ser empático con esta familia. Actuemos con amor y con empatía. Entonces, empatía, 3 cosas o 3 pasos, ¿verdad? Primero, reconoce e identifica. Después, comprende y comparte. Y lo tercero, conecta y actúa. Así vamos a ver la empatía en el día de hoy. Reconoce e identifica en el chico y en el tutor. Y pongo tutor porque a veces no necesariamente vienen con la familia, sino que, perdón, no vienen con mamá. Puede ser que vengan con papá o con la tía o con el abuelo o con quien se atreva a salir de la casa con ese chico. Porque a veces mamá no se atreve o papá no se atreve, pero la abuela se atreve y la abuela lo trae. O las tías. Entonces, quien se atreva a traerlo, necesitamos reconocer e identificar sus emociones, porque llegan cargados, sus necesidades, sus características particulares. Obviamente no es que usted se va a quedar, eso no es lo que yo estoy diciendo, pero al tú recibir a estos chicos, mamá, papá o el tutor es normalmente un tutor ansioso, con miedos y sí, como débil, vulnerable es la palabra. Esa es la palabra. Normalmente los tutores, a menos que ya hayan tenido un recorrido importante con la discapacidad y que ya se hayan empoderado, la palabra, ¿verdad?, famosa de este tiempo, son vulnerables, ¿verdad? ¿Sí? Más como con ese temor a la tristeza de que tú le vayas a decir, mira, fulanito, Sí, y por eso es importante identificar. Si yo identifico esa vulnerabilidad, ese miedo, ese nerviosismo, esa ansiedad, yo tengo que tener cuidado cómo yo me dirijo a ellos. Él se portó malísimo. Ese niño, mira, no me lo vuelve a traer. Porque, o sea, Aunque diario no se lo puede decir diario. Eso es tener un balance, pero ahí que viene la empatía. Ahí es que viene la empatía.
Yo tengo que identificar características particulares de esa familia, del niño, de mamá. A veces mamá no se ha dado cuenta y en la iglesia es que nos damos cuenta. Cuando están bebés es que nos damos cuenta aquí en la iglesia. Y por ejemplo, en nuestra iglesia, como tenemos un colegio que promueve la inclusión y que nos hemos entrenado en esta área, nosotros mismos del colegio somos lo mismo de la iglesia. Entonces, a veces nosotros, por la experiencia, podemos darnos cuenta mucho más rápido que hay algo en el desarrollo del bebé que no va bien. Pero hay que tener cuidado porque a veces mamá o papá no están listos para escucharlo. Entonces, yo tengo que soltar poco a poco, ir conversando. Yo voy a reconocer e identificar esos comportamientos o esas manifestaciones. Un chico que domingo se pasó todo el domingo tirado en el piso. Eso no es algo promedio, no es lo que se espera. Entonces, pero ese día, el primer día que él se tiró al piso, tal vez no es el día para yo decir, mira, él no se sentó. Él se quedó todo el tiempo tirado en el piso. Tal vez no. Si viene el próximo domingo y es lo mismo, entonces ya usted está identificando. Es un proceso como de observación, ¿verdad? De identificar y de reconocer. Pero yo creo que mucho más que todo, el tema de las emociones y de la vulnerabilidad de la familia es importante. Y de reconocer tal vez cuándo puedo hablar, cuándo puedo decir algo, cuándo puedo comenzar a dejar caer un poquito de arenita y cómo lo voy a hacer. Y cómo lo voy a hacer. Y una de las cosas más importantes es que en la iglesia somos una comunidad. Y muchas veces usted es el profesor de escuela dominical, pero hay alguien que está coordinando la escuela dominical. Si viste eso, coméntalo con esa persona y juntos en oración lo pueden hablar, lo pueden, ok, mira, tal vez ahora no es el momento, pero déjame, vamos a seguir observándolo, vamos a orar y vamos a esperar. Y juntos lo hacemos. También nosotros podemos, hasta recurrir en algún momento a los líderes, a los pastores, porque el tú, el cómo, el dónde, el cuándo y el qué puede hacer que una familia vuelva o no vuelva a la iglesia. Eso es sumamente delicado. Y las iglesias deben ser un lugar, una comunidad donde la gente quiera volver. ¿Ok? Entonces, segundo, comprende y comparte. Aquí viene el ponerse en el zapato de la familia. Yo tengo que comprender, yo tengo que, ¿verdad? Luego de que identifiqué la vulnerabilidad, las emociones, las conductas, entonces yo voy a comprender esa familia que no me quiere dejar el niño en la escuela dominical. ¿Por qué? Nosotros somos extraños. Nosotros somos extraños queriendo ayudar. Eso es lo que son los profes de escuela dominical. Para la visita, obviamente, si por ejemplo yo que vengo todos los domingos, mis hijos vienen todos los domingos desde la barriga, pues ya no son extraños, aunque aún a mí me pasa todavía que cuando mi hija mayor tiene que cambiar de un curso a otro, hay un proceso que yo tengo que hacer, porque esa maestra es nueva y en el caso de mi hija hace resistencia a los cambios de maestra. Obviamente en la medida que ella ha ido creciendo, la resistencia y el proceso es más fácil, pero yo doy muchísimas gracias al Señor porque estoy en una iglesia como esta que han podido y me han acompañado en ese proceso, porque al principio era muy difícil. Sandra está ahí, Sandra es testigo, Clarice está allá atrás, también es testigo. Entonces era bien complejo la situación, pero en la medida que ya se ha dado cuenta como que la dinámica es esa, pues, pero si es una visita, usted es un extraño. Y lo primero es que nosotros le enseñamos a los niños, ¿el qué? Que no hable con extraños. Pero venimos a una iglesia y ¿qué hacemos? Ese extraño se lo dejamos y no puede llorar. Tiene que estar feliz de estar con un extraño. Entonces, ahí es ponte en el zapato de esa familia.
Hay familias que como conocen las necesidades y las características de sus hijos, tienen como miedo y tienen ese de no lo quiero dejar, mejor me quedo allá en el culto con ellos. Y está bien, vamos a permitirle, vamos a acompañarles en el proceso. Otra cosa es, déjame ver si está en el otro. Oportunidad. Yo creo que en el próximo paso es darle la oportunidad de que lo acompañen. Yo recuerdo que vino un chico con autismo y su hermano vino, y ese día, ¿qué hicimos? El hermano no le tocaba en la clase del chico con autismo, pero ese día se le permitió al hermano, porque eran visitas, estar juntos. Es importante, entonces por eso yo tengo que entender, usted es un extraño para esa visita, y en la medida que usted comprenda y sea empático, usted su respuesta hacia esa familia va a ser mejor. Da tiempo, y flexible, sí, da tiempo. Dale tiempo a esa familia, dale tiempo. Invita a la mamá a que se quede contigo. Y venga, pero usted puede entrar también. Sí, y hay madres que me han dicho, ¿de verdad puedo entrar? Sí, venga, usted se puede quedar. Ujú. Sí. Espera y comparte las emociones y ponle nombre a las emociones. Y el hecho de compartir, de que sí, yo entiendo, entendemos que nosotros somos extraños. Venga, no importa, usted puede estar aquí. Entendemos que puede ser difícil para que el niño se quede o para que usted nos deje el niño, pero usted puede quedarse con nosotros, y si usted ve que se queda tranquilo, entonces usted puede salir. El punto es no obligar no está con ese forcejeo, porque también es una vez a la semana. Con los chicos, el proceso de adaptación del colegio dura varias semanas. Imagínense en la iglesia, que es una vez a la semana, y a veces las iglesias no tienen la estabilidad de los maestros. Tal vez todos los domingos en alguna iglesia hay alguien diferente, por lo tanto, el proceso de adaptación va a ser más largo, y eso es parte de la empatía. Tercero, conecta y actúa. Da opciones. El hermano se puede quedar, usted se puede quedar, usted puede ir y quedarse en el culto, no hay problema. Nosotros hubo un tiempo, no me acuerdo qué era lo que estaba pasando en el mundo, que los padres nos quedábamos aquí en el multiuso. ¿Era pandemia? Y las vacaciones. Nosotros nos ponían la prédica aquí, y los padres de niños pequeños nos quedábamos aquí. Opciones. Sí es verdad que nosotros oíamos el 40% de la prédica, pero por lo menos nosotros nos mantuvimos en el ejercicio de venir los domingos, de traer los hijos, que es sumamente importante esa rutina de no perder el hábito de venir a la iglesia, y que los niños desde temprana edad puedan también mantenerse en ese ejercicio. Y nosotros estábamos aquí con otros niños, y los padres más o menos escuchábamos la prédica, y ellos estaban aquí. Dar opciones, haz preguntas. Obviamente, no es que tú vas a hacerle una interrogante, ¿y qué es lo que le pasa? ¿Y cómo que eso se llama? ¿Y por qué que el niño? No es eso. Haz preguntas de cómo te puedo ayudar. ¿Cómo tú crees que podemos hacer para que el niño se quede más tiempo? Preguntas así, empáticas. No de juzgar, ni de sacar información, Hay familias que todavía no están listas para compartir toda la información. Entonces, haz preguntas. ¿Sí? Exacto. Y hay familias que no lo aceptan. Entonces, imagínese usted. Yo creo que hay mucho de orar. Cuando tú recibes un niño así, un joven así, que tiene diferencias importantes a la del grupo, yo creo que hay un tema de orar y de pedirle mucha sabiduría al Señor de cómo tú lo vas a manejar. Pero para tú entender que tú tienes que orar para hablar con esa familia, tú tienes que primero tener empatía. Porque si tú no tienes empatía, tú le vas a dar con todo y ya.
le pregunto y le hago y no me importa cómo se sienta la mamá, el tío, la abuela. Yo tengo que ser empático, ser flexible, muy flexible. Yo sé que tú quieres que todos sus estudiantes estén sentados, levantando la mano y participando. Yo lo sé. Ese es el ideal, que todos estén así como ustedes están. Ese es el ideal. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad en ningún contexto donde hay niños, ni donde hay adolescentes. Entonces, ser flexible. Si hay un chico que llegó y tú te das cuenta que necesita moverse. Yo recuerdo en una ocasión, yo siempre digo, la gente cree que yo tengo una varita mágica, porque si aparece un niño o un joven con alguna condición, no, ven acá, tú me puedes ayudar. Pero la realidad es que yo no tengo una varita mágica y que la forma para tú ayudar y apoyar a una persona con discapacidad es el tiempo y la conexión. Por lo tanto, si yo acabo de conocer al niño, hay muy poco de lo que yo puedo hacer, porque él no va a responder a mí, porque no me conoce. Yo trabajo en una fundación en la tarde y hubo un adulto, un participante, tiene que tener como 27 años, tiene una discapacidad importante. Y él, luego de la pandemia, por alguna razón que no entendemos, él le da miedo caminar. Entonces, para caminar, él se agarra. Y si tú estás ahí, él se agarra y camina. Entonces, no sabemos por qué. Tuvimos una reunión porque eso es algo que pues, se puede trabajar y que nosotros necesitamos que él vuelva otra vez a caminar bien porque sus padres cada vez están más mayores y él necesita ser más independiente y tiene toda la capacidad para hacerlo. Y bueno, nos reunimos con los padres, hicimos estrategias. Si tú le das algo para que él lleve en la mano, él no se agarra de ningún lado. Entonces, todos los días yo le llevaba una canasta con cosas adentro para que él se moviera con la canasta. Pero él ni me miraba, ni me hablaba, ni me respondía, nada, absolutamente nada en silencio. Yo no existía. Es solamente, ¿por qué? Porque no me conocía. Yo normalmente trabajo con los más pequeños. Y yo dije, bueno, yo decía, fulano, ¿quieres ir al baño? Fulano, toma la canasta. Se la ponía, la cogía. Nada. Hasta que pasó un tiempo de que ya él vio que ella va a venir todos los días. Y ella va a hablarme todos los días. Entonces yo voy a tener que responderle en algún momento. La primera vez que yo le dije, fulano, ¿quieres ir al baño? Sí. Y yo, vamos al baño. O sea que no hay una varita mágica. Y yo recuerdo que ese domingo me dijeron, hay un niño con autismo, Ana, ven. Y yo, señora, ayúdame, porque yo no tengo una varita mágica. Yo no conozco este chico. No sé cómo lo voy a poder ayudar. Y yo venía orando todo el camino. Y cuando lo encuentro, nada, yo le digo, pero vamos a intentar de que él entre. Abro la puerta. ¿Tú quieres entrar? Entró. Ok. Cierro la puerta y me quedo ahí. Él no se sentó en ningún momento, deambuló por el curso y yo le dije a la profe, permítale moverse. Eso es ser flexible. Él estuvo dentro del aula, su mamá pudo escuchar el evangelio y todo transcurrió bien ese domingo. No volvieron, o si volvieron creo que fue 1 o 2 veces más, pero su mamá escuchó el evangelio, que era lo importante en ese momento, y él pudo estar bien en su curso. Luego le buscamos un juguetico, que es parte de lo que ustedes tienen en la mano. Déjenme ver lo que le entregaron cuando ustedes llegaron. Eso se llama fidgets en inglés, en español, fidgets. Es algo para tener en las manos, un juguetico, algo en las manos, y él se mantuvo con eso en las manos. Yo creo que Tiaulda no tiene. Sandra, yo creo que Tiaulda no tiene. Porque los que entraron por esa puerta yo creo que no tienen. Ok, entonces, ser flexibles. Si
si hay que permitirle moverse, pues que se mueva. Obviamente no es que tú no vas a intentar nada, porque si tú no hablas, es una de las cosas que nos pasa con la persona con discapacidad, que tengo miedo de que no me responda y ni lo intento. Pero si yo con este chico, que le vamos a poner Pablo, con este participante, si yo hubiese dicho, él no me responde, él no me conoce, entonces, nada, yo le voy a llevar la canasta, no le hablo y que camine con la canasta y ya. Pero si yo no lo intentaba y ya él me responde, ya él sigue mis instrucciones. Al principio no seguía ninguna instrucción porque yo no era nadie para él. Entonces, es importante que nosotros hablemos. Ven, siéntate, le animemos ven a sentarte, a animarlo, motivarlo, pero si no se quiere sentar, que esté ahí. El punto es que esté ahí en algún momento con nuestras intervenciones. Si va a permanecer viniendo, nosotros podemos hacer un plan para que entonces se integre. Pero tal vez el objetivo es que mamá, papá, tutor pueda estar en el templo y escuchar el evangelio. Eso es tal vez la primera motivaciones de nosotros, buscar la vuelta de que el niño permanezca con nosotros. ¿Sí? Dejarlo que él esté, ¿verdad? Pero cuando ya evita que la clase pueda ser dada, que los demás puedan estar observando. ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Por sonidos, por ejemplo? Porque haga sonido, porque esté chillando, molestación, porque se sube la mesa, que se mueve la silla, porque moleste a los otros, que le dé golpe a los otros. Ok. O sea, cuando eso pasa, uno ha salido de la se ha manejado. Bueno, hay estrategias que tú puedes utilizar, salir a dar una vuelta con él. Más adelante yo pongo aquí, si es una vez que él viene, una visita, pues es una visita, no estábamos planificados. Pero en las iglesias podemos hacer, como aquí, que me llaman, ¿verdad? Podemos hacer grupos de apoyo. Miren, ustedes son las personas que cuando venga tal vez una persona con discapacidad, entonces, y no podamos manejarlo entre nosotros, ustedes van a venir a darnos apoyo. Voluntarios para dar apoyo. Otra cosa es que para los grupos de aquí de la iglesia, nosotros buscamos unas funditas con diferentes fidgets. Estas cosas, aunque ustedes lo ven que son tal vez un disparate para ustedes, no lo son para ellos. Funcionan de una forma impresionante. Entonces, que tal vez ellos estén con esto en la mano, mientras usted esté dando la clase, eso te puede funcionar a que ellos bajen. Ok, un poquito, ¿sí? Pero en ese caso se hace, en el grupo hay dos niños que son particulares, tienen un momento. Yo debo darle a todos los niños, solo a esos dos niños, porque entonces los otros quieren y nosotros. Ahí es que viene la concienciación y la educación. Ahí es que viene. Sonia, tú no lo necesitas, mi amor. Pero Hulda lo necesita. Sonia al principio le va a quillar y se va a molestar y no le va a gustar ese asunto. Pero entonces ahí viene el momento de la galletica y de que ya se acabó la clase y yo voy a hablar a Sonia y le voy a decir, Sonia, ven acá. Y voy a concienciar, voy a educar, voy a hacer la comunidad de la iglesia una comunidad acogedora para la diversidad. Sonia ya te mostró, no le gusta eso de que a él sí y a mí no. Y eso es naturaleza pecaminosa. Entonces yo voy a hablar con Sonia y le voy a explicar a Sonia por qué tal vez Hulda lo necesita y tú no. Entonces si tú no lo necesitas, ahora, Sonia, tú necesitas el abrazo de mamá, tú necesitas, a veces cuando me ha tocado explicarle a chicos, mira, por ejemplo, Sandra necesita el juguetico, pero tú necesitas que yo te dé 5 minutos más en un examen, hablando de colegio. Y Mario necesita dar 3 vueltas por el curso y después sentarse entre una clase y otra. Todos necesitamos algo particular, pero no es lo mismo para todos, ¿ok? Entonces, puede que
te tome tiempo que los estudiantes lo entiendan, pero hay que hacerlo, porque no todos lo necesitan y ellos tienen que aprender eso. Ahora bien, si tú entiendes que tu grupo lo puede manejar, que todos tengan algo en la mano, atendiéndote, porque a mí me ha pasado que yo he tenido grupos que yo le doy el privilegio a todos y lo que pasa es que ellos lo pierden en la medida que no lo saben manejar. Privilegio a todo el mundo. Imagínate que el privilegio es tener algo en las manos. Yo estoy dando mi clase, yo di la instrucción, ustedes tienen eso en la mano, pero ustedes tienen que participar, tienen que atenderme, tienen que darle instrucciones claras. Pero como Sandra se puso a estar jugando y no está participando, lo perdió. Cuando tú vuelvas y comiences a participar, te lo ganas otra vez. Y sigo dando mi clase. ¿Ok? Eso puede ser algunas estrategias para eso. Pero es un tema también de ir conociendo el grupo y ir utilizando estrategias. Esta no me funcionó, esta sí. Ustedes tienen la oportunidad de que ustedes, después de que se acabe el culto, ustedes pueden quedarse con algún estudiante que no está entendiendo el tema de la diversidad y hablar con ellos, predicarle, utilizar el tema de la empatía, que en algún momento Sonia sea la que Sonia, ve, búscale el juguetico a Hulda, que lo necesita. Entonces Sonia es la que va a llevarle el juguete a Hulda. ¿Ok? Eso pudiera hacer. Otra cosa sumamente importante es ofrecer el apoyo que la familia desea, no el que tú quieres darle. Porque a veces el apoyo que tú quieres darle no es el que ellos quieren. Entonces así no va a funcionar, porque la familia no va a volver y al final yo lo que quiero es que la familia escuche el evangelio y que esté aquí en la iglesia. Aquí que tiene que estar la gente. La gente que está afuera debería estar aquí en la iglesia, oyendo el evangelio, siendo parte de una comunidad de hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, a veces nosotros nos planificamos para, ok, ya tengo mis juguetitos. ¿Ya lo tienen el juguetico? Yo estoy lista para el domingo, para mañana, estoy lista para mañana. Me fui a la casa, escuché a Ana. Este es mi plan. Llego el domingo y hay más niños de la cuenta. Hay gente nueva, no tengo asistente. Arriba de todo llegué tarde porque la goma se me pichó. Todo está vuelto para arriba. Hay una visita, perdón. Hay uno que quiere que lo carguen. Hay una visita y es una visita que tal vez es muy disruptiva y la asistente no vino. O sea, ok. Entonces, el plan ya no es el plan. Yo tengo que ser flexible y tal vez la clase que me iba a durar, no sé cuánto dura el tiempo de instrucción ahora mismo. 10, 15 minutos. Bueno, en esta ocasión la instrucción va a ser un versículo, una oración y una verdad bíblica. Bla. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se pudo hoy y yo necesito ser flexible. O yo voy a pelear los 15 minutos con el grupo entero o yo le voy a dar una verdad bíblica, un versículo y una oración en 10 minutos. En lo que ellos juegan, que lo divido en grupitos, yo puedo acercarme a esos grupitos, tal vez a orar otra vez con ellos, a tal vez el versículo otra vez, vamos a decir el versículo, cambiar el plan. Tal vez. Yo siempre digo que una de las mejores estrategias son los grupos grandes y los grupos pequeños. Para la diversidad, para atender a la diversidad, el tema de hacer grupos pequeños es la mejor estrategia. Yo doy una instrucción grupal, le digo todo a ustedes y luego los divido en grupitos para trabajar. ¿Y quién hacía eso? ¿Ustedes se acuerdan de quién hacía eso? En la Biblia hay una gente muy importante que hacía eso, que se acercaba después a la gente. Jesús. Entonces, ¿a quién es que nosotros tenemos que imitar? En la Biblia hay muchísimo de atención a la diversidad y de estrategias de aprendizaje que la gente cree que se lo está inventando ahora, pero que el Señor lo hacía. Para enseñar con empatía tenemos que ser flexibles y ser sensibles. Todo lo que yo acabo de hacer, si yo no soy sensible, yo no lo voy a lograr. Si yo voy con inflexibilidad y con
yo voy a dar mi clase y no sé por qué me metí en esto y esto no se ha acabado y a mí no me enseñaron así. Aquí tienen que aprender como a mí me enseñaron, porque si yo pude, él puede. No lo va a lograr. Esa camisa de fuerza no funciona. Eso está más que comprobado. Las cosas han cambiado, los niños han cambiado, la crianza ha cambiado, la forma de ver el mundo ha cambiado, las estrategias han cambiado. Si usted quiere, estos chicos están en colegios donde las estrategias de enseñanza han cambiado, pero usted no quiere cambiarla, usted va a tener una lucha con una lucha campal todos los domingos, y para eso mejor dejamos esto. ¿Ok? Entonces, antes de seguir, vamos a hacer una pausa. Ustedes van a levantar la mano. Esto lo aprendí ayer con Clarisa. Levanten la mano. Las dos manos. ¿Qué tú quieres que hagan, Clarisa? Aplaudan 3 veces. Se despertó. Ok, ya. Muy bien. Entonces, pero es una pausa intelectual que vamos a hacer. Antes de seguir con las estrategias, yo quiero que veamos un poquito de esa diversidad que vimos al principio. Ok, síndrome Down. Me encantó que encontré estas imágenes porque se parecen mucho. Síndrome Down. Señores, miren, yo no sé dónde están las personas con síndrome Down porque yo no la veo en la iglesia. Y deberíamos tener personas con síndrome Down porque aunque el porcentaje no es tan alto, pero en las iglesias yo como que casi no los veo. Y no sé. Eso siempre me ha llamado la atención, como en los colegios también. Pero nada, el síndrome Down es un tema genético. Un cromosoma, el cromosoma 21, en vez de tener 2, ellos tienen 3. Y hay una alteración a nivel de conducta, a nivel social, a nivel de intelecto. Algunos tienen comorbilidad, que significa que es una mezcla con alguna otra cosa. Algunos tienen comorbilidad con autismo, que tienen síndrome Down y tienen autismo. Algunos tienen síndrome Down y tienen algún tema de corazón. Algunos, o sea, hay, pero el síndrome Down en sí es un tema genético y tienen afectado de la parte intelectual, la parte de conducta y la parte física. Se ve, se nota en una de las condiciones que tú puedes notar físicamente que tiene síndrome Down. Y tienen, por ejemplo, si Clarisa, que tiene los bebés, si tuviera un bebé con síndrome Down, es un bebé que no se va a sentar a tiempo, que no va a gatear a tiempo, que no va a caminar a tiempo, a menos que tenga una cantidad de terapia y que el Señor haga un milagro, porque hay una hipotonía, que significa debilidad muscular en el cuerpo completo. Incluso son chicos que tal vez no comen tampoco a la edad que deben, porque no pueden tragar, no pueden mastigar, a la edad que se estipula que se haga. Está el síndrome Down. ¿Tienen alguna pregunta del síndrome Down? ¿No? Ok. Está la discapacidad intelectual, que limita el funcionamiento mental y habilidades de adaptación de una persona. ¿Qué significa eso? Primero, que no te va a aprender los versículos como los otros chicos. Que tal vez no te va a entender o agarrar las ideas y verdades bíblicas, que yo siempre he tenido una conversación activa con mi papá, de que la Biblia es un poco abstracta para las personas con discapacidad. Porque por ejemplo, yo tuve una conversación con mi hija mayor que me dice, el chiquito dice, entonces Dios está aquí. Y yo le dije, sí, Dios está en todas partes. Pero entonces, ¿Dios está con papá? Sí, Dios está con papá. Ah, pues no está aquí. Y yo, sí, Él está aquí y está con papá porque Él es omnipresente. Y eso significa, y por ahí le estoy explicando la omnipresencia del Señor, que es sumamente difícil. Y eso que mi hijo no tiene una discapacidad. Y Asha le dice, Asha, que es mi hija mayor, le dice, escucha, es como el viento, ¿tú lo ves? Y él le dice, no. ¿Pero tú lo sientes? Sí. Y él dice, es que yo no siento nada. Entonces imagínense,
esa conversación entre dos personas que intelectualmente no tienen una discapacidad, imagínense cómo tal vez lo difícil y lo retador que es tú enseñarle quién es Dios a una persona que intelectualmente tiene limitaciones. Entonces es un reto, pero con estrategias que tal vez vamos a ver más adelante pudieran funcionar. Y con la repetición, sí. Eso, yo tengo un sobrino Ajá. y vamos en una guagua y le estoy explicando. Él siempre va a la iglesia porque mi hermano es cristiano, está expuesto. Voy en la guagua explicándole que hay una decisión, yo sé que él no entiende muchas cosas, pero aún así es mi deber tratar Amén. Importante. de llevarle la palabra. Y muchas veces le digo, según su comportamiento, recuerda que somos cristianos. Y se queda unos minutos y vuelve a lo mismo. Recuerda que somos cristianos. Le empiezo a predicar en el vehículo y le digo, ¿sabes que como somos cristianos hay una decisión que hay que hacer? Comienzo, tenemos que aceptar a Cristo Jesús. ¿Tú quieres ser cristiano? Me dice que sí. ¿Quieres orar para aceptar a Cristo? Me dice que sí. Y ora conmigo y acepta a Cristo. Y al rato le digo, ¿verdad, Manuel, que somos cristianos? No. Porque todavía hay un nivel de comprensión al que él no ha llegado. Pero definitivamente ellos tienen que entender que son pecadores, por lo menos a nivel teórico de memorización. ¿Tú eres pecador? Sí. ¿Tú necesitas a Cristo? Sí. O sea, hay preguntas y respuestas que tal vez no son concretas del todo, pero que es importante que la enseñemos y en algún momento el Señor hará la obra. Muchas veces no nos acercamos por la condición que tiene pensando que no nos van a ir. Así es. Pero es recomendable que lo hagamos. Sí, nosotros tenemos que acercarnos definitivamente. Otra de las cosas que en una persona con discapacidad intelectual y en jóvenes con discapacidad intelectual va a ser un reto, son las habilidades adaptativas. Es ese joven que se te pega aquí para hablarte. Es ese joven que ya tú hablaste con él, ya se acabó la conversación, pero él sigue ahí, pero tú no quieres hablar ya. Y si yo hablo con Sandra y ya yo no quiero hablar con Sandra, Sandra se va a dar cuenta, porque mi expresión corporal lo va a decir. Y ahí es que tú cierras la conversación y sigue adelante. Pero estas personas no se dan cuenta de que la conversación ya no la queremos seguir. Es que sigue adelante con tu vida, yo voy a seguir adelante con la mía, ya se acabó la conversación. Son personas que tal vez no van a identificar esos límites sociales, ¿ok? O que te persiguen por la iglesia. Esos son jóvenes que no se callan hablando, y así, o que solamente hablan de sus intereses. Entonces, estas son características de personas que tienen discapacidad intelectual, que uno tiene que ser empático, paciente y sensible, ¿verdad? Sí, es verdad, te escuché, ya hablé contigo, te di la oportunidad, se acabó, ya se acabó. Entonces, fulano, yo voy a hablar con otra persona, que te vaya bien, ten buen día y seguimos. Yo estoy muy contenta porque en nuestra iglesia, el Señor este año, nosotros nunca habíamos tenido tantas personas con discapacidad juntas, pero este año nosotros tenemos yo creo que el 11% de la población del grupo de jóvenes adultos tiene una discapacidad. Y de los jóvenes adolescentes ya he visto como 2. Todavía no sé el porcentaje porque no sé cuántos hay, pero el Señor los está trayendo. Y uno de ellos hizo profesión de fe con autismo, uno con autismo, que es estudiante del colegio, vino solo, vino con el papá la primera vez y luego ha continuado viniendo y él hizo profesión de fe. Y ya se ven los cambios en el colegio. Y él ha seguido viniendo. Es un estudiante que obviamente, una persona, un joven, que obviamente no tiene límites, que él se queda en silencio porque ya se acabó la conversación para él y para ti. Pero tú te quedas como, me voy, lo dejo ahí. Entonces como que, pero el tema de darle la oportunidad de tú conversar con ellos, preguntarle y saber sus intereses, y es importante porque ellos son parte de la comunidad. Y mira cómo este joven, tal vez podríamos decir, no, las personas con autismo no se pueden convertir, pero mira cómo ese joven hizo profesión de fe y anda con su Biblia, viene solo su mamá y predica. Él ha cambiado mucho, tiene temas
importantes emocionales y él lo único que lo va a sacar de ahí es la Biblia. Y eso se está viendo. Entonces, el Señor, ¿verdad?, está haciendo su obra en esta iglesia con relación a eso. Y los chiquitos también. Entonces, también tenemos diversidad en la parte conductual, con los déficits de atención con hiperactividad, que son el estudiante que más vuelve loco a un profesor. Los profesores se vuelven locos, no soportan, quieren como tirarse de un puente cuando tienen un estudiante con hiperactividad. ¿Por qué? Porque el profesor que quiere que estén así como ustedes. Pero una persona con hiperactividad, a menos que no esté súper medicada, no va a estar así. Se va a mover, va a hablar, te va a interrumpir, va a querer llevar la clase contigo, va a querer explicar la clase por ti. Entonces, hay que darle tiempos. Ya tú participaste, ahora me toca a mí. Vamos a hacer turnos. Tú hablas, ya tú hablaste, ahora me toca a mí. Entonces, esas estrategias. Los temas sensoriales que los hablamos, es importante que nosotros, si hay una mamá que te está hablando de un tema sensorial de su hijo, créele. Muchas familias están luchando con temas sensoriales y la comunidad, como no lo ve, no lo cree, no lo acepta y entonces ni siquiera lo toma como algo verdadero. Y lo que yo decía ahorita de cómo lo abruman cómo lo abruman la cantidad de personas, los sonidos, la ropa, las texturas, las comidas, los sabores, las luces, la cantidad de actividad de un día, todo lo que es sensorial, que son tacto, gusto, vista, ¿qué más? Olfato, oído, eso, todo lo que es información que entra por los sentidos, una persona que tiene un tema sensorial se sobrecarga por toda esa información que entra. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Normalmente con conductas disruptivas, llantos que no tienen sentido, que tú dices, pero ¿por qué que está llorando? Se estrellan en el piso, parecen una rabieta, aislarse, salir del lugar, esas son manifestaciones. Trastornos conductuales y de personalidad. Es un estudiante que en este domingo tú lo ves feliz, pero el próximo domingo está completamente diferente. Pero este es un estudiante que es diferente al que yo tenía el domingo. Hay temas de personalidad. Yo tuve un estudiante que no está en la clase, pero pude observar en su movilidad. Es cuando yo acostumbré a los estudiantes siempre a saludar a sus maestros, a saludar a los pastores, para que haya una empatía. Entonces, cada vez que le digo que saluda a tu profe, trato de no acercarme para que no haya algo muy, muy cercano, pero sí un saludo más afectuoso. Y siento que el niño siempre está como esquivando. Y no solamente es conmigo. Eso es parte de Y eso es el primer paso. Identificaste que el tacto no es la forma de acercarse a él. Entonces, eso hay que respetarlo. El segundo paso que yo hablé es vamos a compartir y vamos a comprender. Entonces, el tercer paso es actuar. Hay 1000 formas de saludar que no son tocándose. Yo tengo que volver a poner mis hijos de ejemplo. A mi hija yo le decía, porque no, al principio, son 300 gente, 200 y pico de gente que vienen a la iglesia, que quieren saludarlos todos. Yo le decía, ok, tú puedes saludar haciendo así, sonriendo, y al que tú quieras tú le das un abrazo o un handshake, un saludo de manos. Hay muchas formas de saludar que no necesariamente son un tacto. Y entonces hay que enseñarle a esa persona o una chocada de mano a esa persona y no obligar al otro al tema del abrazo. En el caso de ese niño, no solamente es el saludo o abrazo, es todo tipo de saludo. Muchas veces pasa rápido, lo detengo, buenos días, Dios te bendiga, lo saludo de mano y baja la vista. Y aparentemente es una persona que no tiene ningún tipo de condición. Okay. Siempre está activa para servir, o sea. El tema del saludo. Bueno, ¿qué edad tiene? 14. Bueno, también es adolescente, pero yo creo que hay que observar, hay que ver
Si hay otras alertas, el tema del saludo, identificar qué otras formas, sentarse con él, ok, mira, hay un tema de saludar, es educación, ¿verdad? Entonces, tú tienes tantas opciones, dar opciones, tú tienes tantas opciones de saludo, ¿cuál vas a escoger? Porque hay que saludar. Los padres de esa persona no están en la iglesia, va solo, porque también otra cosa es tal vez hablar con esa persona. Que también nuestra cultura es una cultura muy física. A mí me encanta dar abrazos. Y algo que yo he aprendido es que hay personas a las que los abrazos les molestan. Y yo he visto mucho, sobre todo con los niños que son de nosotros. Por ejemplo, los de Ana, que son nietos de los pastores. Todo el mundo se siente que esos hijos son de ella. Y uno como adulto viene y los agarra y los abraza. Ven, que yo soy tu tía, tú me tienes que abrazar. Entonces es probable que si un niño va creciendo y le molesta el contacto físico y la gente lo obliga a abrazarlo, pues lo que haga es que diga, yo no voy a saludar a nadie porque me abrazan. Entonces también tenemos que educarnos nosotros y a la comunidad, porque tal vez él no quiere mirar porque él sabe que si tú me ves, tú me Ahí vas viene el a tener beso. un contacto. Entonces, si tal vez yo empiezo a demostrarle que cuando yo lo saludo, yo le voy a decir, hola Juan, y no lo toco, a lo mejor ya va a empezar a levantar. Entonces, también un tema de esto que estamos haciendo, de educarnos como comunidad, para respetar, aun cuando sean chiquitos. Si tú no me quieres saludar, ok, tú no me quieres saludar. Vale. Eso es parte de mostrar. Sí. Yo siempre he dicho el tema de, hay un tema de educación. Saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso es educación. Pero el saludo físico no es igual a educación. O sea, no es sinónimo de educación. El saludo sí, pero el saludo físico no. Clarisa. Estando del otro lado de la moneda, que yo soy esa persona que no me gusta que me toquen, que me hablen más de una persona a la vez y que no saben que me hablan. He lidiado muchos años con la perspectiva de los que y últimamente hermanos de la iglesia se han acercado, han preguntado y yo les he dicho, tú me quieres saludar, tú me puedes preguntar, ¿te puedo dar un abrazo? Y en los últimos 5 meses yo he abrazado hermanos de la iglesia. He abrazado hermanos de la iglesia que yo no he abrazado simplemente porque vienen de frente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo abrazar? Ese te puedo abrazar me ha permitido conectar. Claro. Y hay días que yo no lo puedo aceptar. Estoy nerviosa, pero hay días que entonces, hacer un puente. Ahí fue que yo, ¿se acuerdan que yo dije, haz preguntas? ¿Cómo te puedo saludar? ¿Cómo tú quisieras que yo te salude, fulano? ¿Cómo la iglesia te puede saludar? Las reuniones tal vez de profesores de escuela dominical serían buenísimas para hablar sobre Sandra. Miren, yo he notado que Sandra no, o se tira al piso, o no, nosotros hacemos eso en el colegio como para conocer. Ah, señores, es que a Sandra no le gusta que le abracen. Entonces ya todos los profesores de la iglesia saben que a Sandra no le gusta que le abracen. Entonces, ¿cómo que la vamos a saludar? Ok, yo creo que podemos saludarla. Es un tema de empatía. Somos diferentes y eso hay que aceptarlo, ¿sí? Yo vi un pequeño video de una entrada de una niña de niños. Ajá, sí. Y la profesora tenía un afiche en la pared y el niño elegía ¿Cómo saludar? ser saludado. Eso sería excelente. Era muy interesante porque el niño que quería un abrazo, pues pedía su abrazo. O de que entra bailando. Podemos hacer eso para los cursos. Ya tú ves cómo viene el niño entrando. También. Que ayuda a evaluar. Sí, incluso ellos a veces, yo he visto en esos videos que hay niños que entran como tristes, como no, yo no quiero realmente, hacen así y entran, y ya tú sabes que el niño vino como bajito. Pero está el otro que vino, y ya tú sabes cómo vino. Los adultos debemos educarnos en eso. Lo que dice Clarice es algo que a muchas familias también, amigas, porque uno siempre está como yo le he dicho, no obligue al niño a saludar. Porque a veces llegan con un niño, saluda tía, ya no está sonriendo, óyeme, pero él no quiere.
Ujú. Yo le digo, no, cada niño a que salude a fulano, no a que le dé la mano a fulano. A las 200 gente de la iglesia. Muchísimos padres, no importa el nivel de educación, están cometiendo ese error. Ujú. Entonces, eso es algo que todos los maestros también, a veces cargamos con eso. No, la diversidad. Sí, lo, Hay 5 niños, y hay uno que va, ya que te piden 5, sí. pero hay otro que pasa de lado. Ujú. Por eso hay esas personas que dicen, Mal educado. pero fulanita se está quedando sin papá. Pero ese niño no te va a criar. Ujú. No es que sea grosero, no es que sea odioso. Y miren, yo entiendo de dónde viene. Hay un trasfondo cultural y de educación. Antes, todo el mundo tenía que saludar a todo el mundo. ¿Ok? Y yo lo entiendo y a mis hijos yo los estoy educando que tienen que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches o saludar con una sonrisa, saludar, porque eso es educación. Pero entiendo que también todos estamos en un proceso de entrenamiento y también antes tal vez no, así como no se veía tantos trastornos y tantos diagnósticos, no se veían tantas situaciones emocionales en los niños. Tenemos muchos niños con muchos traumas, es una palabra que yo uso muy poco, pero con muchos traumas, porque no me gusta usarla a la ligera, con muchas situaciones en las casas que están viviendo cosas que ustedes no se quieren imaginar, ni uno no quiere ni pensarlas y vienen aquí con sus familias cristianas, que en ese bollo que están viviendo, aún viniendo todos los domingos, y los niños son ese síntoma de la familia. Entonces nosotros tenemos que ser empáticos. Y el Señor en esa empatía, en esa sensibilidad, en ese identificar, nos puede usar como instrumento para ser bendición para la familia completa. También tenemos diversidad en el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje, velocidad, comprensión y estilos de aprendizaje. Tú puedes tener un estudiante de escuela dominical que se aprenda 2 versículos. Hay uno que se va a aprender uno solo y hay uno que se va a aprender la frase del versículo, pero no el versículo completo. ¿Ok? Ajá, o sea, como ¿cómo que se llama? Ajá, el que tú parafraseaste el versículo y eso se aprendieron. Está el autismo, que es un trastorno de neurodesarrollo que afecta el cerebro, los sentidos, la conducta, la salud y el aprendizaje. Ellos tienen temas con la comunicación, interacciones sociales limitadas o peculiares. Son chicos que tal vez no hablan, que no pueden interactuar con el otro, ni con sus amigos, ni con adultos. Si son jóvenes con autismo, van a ser muy peculiares. Su forma de hablar te va a ser muy peculiar. Lo que te dicen, cómo te lo dicen, cómo se acercan, va a ser muy peculiar. A veces un poco molesto para el otro que lo está recibiendo, pero verdad, tenemos que ser pacientes. Conductas estereotipadas, repetitivas, de aletear, aplaudir, dar vueltas, tirarse en el suelo, rodar, ponerse la mano en la cabeza, diferentes cosas. Y sonidos con la boca y un aprendizaje diferente. Entonces, el autismo como parte de la diversidad que Dios creó. ¿Por qué yo dije más cosas del autismo? Porque la prevalencia, el porcentaje de autismo es mayor que todas las otras condiciones. Y lo que más vamos a tener en nuestras iglesias, ¿qué es? Es autismo. Entonces tenemos que prepararnos tal un poquito mejor para el tema del autismo. Miren, el autismo, nosotros en el mundo tenemos de cada 100 personas, uno con autismo. Eso es muchísimo. En Estados Unidos, uno de cada 36 personas. ¿Cuántas personas hay aquí? Si tuviera mucho más, posiblemente, y quién sabe si hay. O sea que, imagínate. Entonces, uno de cada 90 en República Dominicana. Es mucho. Por lo tanto, nosotros vamos a tener personas con autismo y ya tenemos personas con autismo en la iglesia. Personas con autismo en infantes,
jóvenes, adolescentes y adultos con autismo, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que conocer bien el autismo y, ¿qué yo dije ahorita? Identifico y reconozco, comprendo y comparto, conecto y actúo. Esos 3 pasos yo tengo que estar constantemente en reflexión, ¿ok? Dentro del autismo hay una gran variabilidad, por eso yo voy a ver a 5 personas con autismo y las 5 personas con autismo van a ser completamente diferentes. Uno va a hablar, el otro no va a hablar, el otro va a hablar muchísimo, que no se va a callar, y entonces ese es el problema, que no tiene límites y hay que ponerle límites. Y el otro va a hablar por frases y muy limitados. Es una variabilidad muy grande. A algunos les va a gustar que tú lo abraces, a otros no me toques, no lo toques porque entonces le cuesta. A algunos les va a gustar jugar, a otros no les gusta jugar. A algunos les gusta estar con más niños, a otros no les gusta estar con más niños. Cada vez que yo oigo generalidades con el autismo, yo tiemblo, porque no se puede generalizar. Porque yo aquí en el colegio yo tengo más de 40 estudiantes con autismo y todos son diferentes. Hay algunos que son lo más social de la bolita del mundo, que van a ser presidentes de la República Dominicana fácilmente. Pero tengo otros que no ha habido forma alguna de que hagan un amigo. Hay algunos que son súper felices y hay otros que están sumidos en una depresión. Hay algunos que pueden aprender igual que los otros estudiantes. Hay algunos que aprenden mucho más rápido que los otros estudiantes y hay algunos que aprenden por debajo. No podemos generalizar con el autismo. Con el síndrome de Down, uno puede, y tampoco se puede generalizar porque todos somos diferentes, pero uno puede hacer un poquito más de generalizaciones. Con la epilepsia también, con el tema intelectual también. Pero con el autismo no hay forma. O sea que si a ti te llegó un estudiante que te dicen que tiene autismo, pero no es igual que el otro que tiene autismo, no es que hay uno que es mentira, es que los dos tienen autismo igual, lo que pasa es que las manifestaciones son diferentes. Entonces es importante entender que si yo conozco una persona con autismo, conocí una persona con autismo, yo no he conocido el autismo. ¿Ok? Yo que he conocido, yo no sé cuántas personas de verdad con autismo, no tengo un número, pero mucho, de todas las edades. Yo no he conocido el autismo completo, o sea, yo estoy en constante aprendizaje de ellos mismos. Los mitos, tanto con el autismo como con la discapacidad, que es una mala crianza, eso es una mala crianza, esa mamá está criando mal. Lo que decía tía Mariana, eso tiene que salirse de nuestra cabeza, porque si nosotros seguimos pensando que Sandra está mal criando a sus hijos, nosotros no vamos a ser empáticos. Lo que nosotros vamos a estar en un proceso de juzgar todo el tiempo. ¿Ok? Nosotros sí tenemos, y sí es verdad que nosotros tenemos en nuestras aulas de escuela dominical hijos y productos de dinámicas familiares que no están siendo bajo la luz de la palabra de Dios. Eso es verdad. Pero aún ahí yo tengo que ser empático, porque hay padres, nosotros recibimos padres en el colegio que literalmente dicen, es que yo no sé criar, enséñenme ustedes. Y entonces ahí uno le enseña la palabra, le enseña léete el libro. Yo no creo que nadie sepa criar. Yo creo que hay personas que tienen experiencia porque ya criaron y que uno puede tener conversaciones, pero la verdad que la crianza es muy compleja. Y entonces, yo creo que el tema de que él es un malcriado y esa familia está malcriando mal, hace que uno trate al niño de una forma despectiva. Vuelvo a repetir, sí es cierto que hay padres que tal vez son muy permisivos, que no están disciplinando a sus hijos como el Señor lo ha puesto en la Biblia, pero eso no nos da a nosotros el derecho de maltratar o de tratar con desprecio al estudiante que tenemos ni a la familia que tenemos. Al revés, puede ser una oportunidad para nosotros compartir nuestra experiencia y el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra con relación a la crianza. Con una pela se le quita. Esa es una súper constante. ¿Eso se le quita con una pela? No, no se le va a quitar con una pela. Solamente en el caso, tal vez no se puede expresar bien la idea, pero me refería, en el caso de ese niño, ¿cómo puedo identificar cuando es un caso de así? Con las características que ella tiene. Ok,
En el caso del autismo, hay tres cosas que normalmente están afectadas: la comunicación, la parte social y la conducta. La comunicación normalmente es limitada o peculiar. ¿Qué significa peculiar? Las conversaciones tal vez no fluyen como lo que yo estoy haciendo ahora y pueden ser limitadas en intereses. Esta persona solo habla de carros, de trenes, de automóviles, o esta persona solo habla de... yo conozco uno que solamente habla de la naturaleza. ¡Wow! ¡Qué lindo está el día! Tú estás viendo los rayos del sol, mira cómo te sientes, cómo eso afecta que tú te sientas bien. Es súper filósofo. Súper. Yo le dije, él está al punto como de salir del colegio, yo le dije, yo creo que tú deberías estudiar filosofía. Porque, o sea, él es un filósofo. Ahí él va a encontrar personas que van a estar muy, muy afines a él. Y después de ahí que se meta entonces a teología. Bueno, el punto es, ¿verdad?, profundizar en el pensamiento, que eso es lo que le gusta. Otra cosa que puede pasar es eso. Normalmente hay muchas personas con autismo que no miran a los ojos, que tienden a bajar la mirada, que tienden a tener movimientos repetitivos o estereotipados, o sea, movimientos que tú dices, ven acá, ¿por qué se está moviendo así? Normalmente, bueno, por ejemplo, ustedes, la mayoría de ustedes, si yo estuviera sentada ahí, no fuera parte de ustedes. Pero ustedes todos están muy tranquilos. Yo nunca voy a entender cómo una persona puede estar sentada así como ustedes están. Porque yo necesito moverme todo el tiempo. Yo siempre estoy moviendo una pierna, una mano, mi cuerpo entero, me paro, me siento. Ustedes están como, wow, muy sentados, muy tranquilos. Esa persona va a estar moviéndose para adelante, para atrás, o una pierna, o... Sí, pero normalmente es un movimiento muy natural, muy típico. No, estos movimientos son atípicos normalmente. Son movimientos que tú dices, tú sabes, alertas. ¿Sí? ¿Hay alguien que lo dijo mi nombre? Estamos así sentaditos tranquilos. Aquí todos tenemos una discapacidad. Por eso hay ahí. En mayor o menor grado. En el caso de los jóvenes, y más un joven que tal vez ha llegado ahí con 14 años y puede que no tenga diagnóstico, va a ser más difícil tal vez ver. Tal vez hay que ver el historial de cómo vino, porque el autismo no surge en la adolescencia. El autismo sí, solo sí, infancia. Si nunca hubo manifestaciones en la infancia, no es autismo. Cuando yo hablaba sobre que les decía a los jóvenes que se expresaran con sus maestros, que se acercaran, yo tiendo a hacer eso para darle libertad a los jóvenes. Cualquier situación que se presente, ellos tengan la confianza de poder hablar. Claro, súper. Y uso la forma de saludar como un medio para que ellos tengan la introducción. Claro. O sea, no solamente por el roce, por el estar tocando, como usted dijo, hay muchas formas de saludar, pero eso le abre puertas tal vez a niños que son abusados en sus casas y pueden en la escuela dominical, en la iglesia, acercarse a cualquier persona, poder enfocar a tiempo una solución para el problema que hay. Definitivamente. Pero, por ejemplo, en ese caso, el ejemplo del abuso, una persona que ha abusado en su casa probablemente no es una persona que permite que lo toquen. Tú sabes, entonces, por eso hablamos de diferentes saludos. Pero, definitivamente, eso que tú haces de abrir rutas para los líderes es excelente. Con relación al chico y el tema del autismo, el internet es peligroso con el autismo, como es peligroso con muchas cosas, pero tú puedes buscar manifestaciones del autismo en jóvenes para ver si él caería ahí y poder ayudarlo un poquito más. Pero ahora que tú hablas del abuso, hay muchos estudios ahora mismo, por eso dije que si no hay manifestaciones en la infancia no es autismo. Muchos, que las manifestaciones del autismo y del déficit de atención con hiperactividad están muy ligadas a cómo el chico que fue abusado o es abusado se manifiesta. Aún el autismo.
Entonces, por eso dije que si las manifestaciones con el autismo, con el déficit de atención es diferente, pero con el autismo, si no hubo manifestaciones en la infancia, no es autismo. ¿Ok? Entonces, pero eso ya sería, ¿verdad? Una conversación mucho más larga, pero con una... ¿Sí? Ujú. No, no. No, puede ser un niño completamente normal, que le guste poner mano. Ana, eso mismo iba a decir, que muchas veces también debemos tener cuidado, porque nosotros venimos a un taller como este, y de repente nosotros estamos nosotros mismos diagnosticando, ese tiene autismo, ese tiene esto. Y el propósito de esto es educarnos, pero no para diagnosticar, sino para tener empatía a todos, al que tiene y al que no tiene. Porque es peligroso, muy peligroso, que nosotros empecemos a diagnosticar, y más cuando nosotros no somos expertas. Claro. Se han bregado con cientos, tiene un ojo para eso, pero nosotros... Sí, y por eso yo hablaba ahorita de si te tiene alguna alerta, alguna duda, alguna pregunta, hablar tal vez con alguien más en la iglesia o con un líder o con el coordinador de la escuela dominical o con alguien de la escuela dominical pudiera traer luz, porque ¿cómo es? Dicen que 4 ojos ven más que 2. Sí. Sí. Bueno, yo tuve una experiencia buena y mala. Por eso mismo que dice Sandra. O sea, yo tuve hace años ya un grupo de niños pequeños. Y había una niña que estaba, cuando cantábamos alguna canción y estábamos aplaudiendo, ella no coordinaba. Yo la estuve observando, tampoco cantaba. Como niña, yo entendía que como nosotras somos muy buenas hablando, ella debería hablar, tampoco le da, que me inquietaba. Y no supe cómo abordar. Y un día, cuando el papá la fue a recoger, yo los conozco de tiempo, lo amo muchísimo, estamos con ellos en la boda, que cuando nació la niña, o sea, yo lo sentía mío. Ya ese hijo. Y yo le pregunto, ¿qué especialidad tengo yo? Le pregunto, ¿cómo así? Oye, se me agrió de una manera. Yo tuve que pedirle perdón. O sea, yo no animé a que investigara. Claro. Estaba que había algo, una niña que no cuadraba. No quería que ella creciera, simplemente creciera. Yo necesitaba que la ayudarla. que la atendiera. Y entonces tuve después de hablarle, pedirle perdón, explicarle, ponerle mi caso, mira, que yo nunca me dijeron que yo tenía tal dificultad, llorar y pedirle perdón por no saber cómo abordar. Eso es y importante. quizá no haber usado el canal adecuado de ir a mi superior, notando esto y esto, hablar con los padres, hay que ayudarlo a ver cómo analizamos que la niña pueda ser atendida. Claro. Y es que nos ofreció. Después se hizo, pero tú sabes que los padres son los únicos que aceptan la condición de sus hijos. Y a veces se niegan de esta manera a ayudarlos, porque lo dejan crecer. Y lamentablemente lo que yo no quería que sucediera, yo lo hice que sucediera. Poco que se debió hacer. Yo entiendo que parte mi culpa. No, no necesariamente. Al canal correcto. Y la vía correcta. Es así. Por eso es importante, importante este tipo de cosas, es importante ir a... No necesariamente fue culpa suya, porque hay padres que le cuesta años aceptar que su hijo tiene algo, porque entienden que si Sandra es mi hija, lo que sea que está pasando con Sandra es el reflejo de quien yo soy.
Entonces, como el reflejo de quien yo soy tiene que ser perfecto, Sandra también. Y si me enseñaran a Sandra, entonces me están enseñando a mí. Entonces hay un tema ahí, naturaleza pecaminosa, hay un tema ahí de no lo veo. Y realmente hay padres que no lo ven, no lo ven, no lo ven. Y tú lo ayudas y ayúdame a verlo y no lo ven. O sea que hay un proceso ahí que hacer. Pero también uno, a veces en nuestro pecado, cuando tiene situaciones como es, que está viendo como que la sociedad es tan sensible, uno dice, yo no voy a decir nada. Pero eso tampoco es la actitud. Yo no voy a decir nada porque yo no voy a buscar problemas con hermanos de la iglesia. Yo no voy a veces, hasta a mí se me ha ocurrido esa maravillosa idea de yo no voy a decir nada porque yo no quiero problemas. Pero la verdad es que el Señor no me llama a eso. ¿Iba a decir algo? Que como lo que decía María, la hermana María, que toca todo, es como tú decías, o sea, con el tiempo, darle tiempo al proceso, porque si hay una cierta etapa donde el niño pasa de esa, pero sigue que todo lo que ve, Exacto. o sea, Sí, es importante. Nosotros lo hicimos, yo creo que hace un tiempo, que pudiéramos hacerlo otra vez, es entregarle a las profesoras de escuela dominical los hitos del desarrollo de la edad. Lo que se espera del desarrollo de un niño típico a la edad que usted está recibiéndolo. Porque en un niño de 3 años, de 2 años, de 1 año, que toque todo, es sumamente, o sea, eso es lo que ellos deberían estar haciendo. El niño que no toque y se queda sentado de 2 años a 1 año, alerta. Puede ser personalidad, pero puede ser una alerta. Entonces, eso puede ser una idea que nosotros lo mencionamos y cuando estaban mis hijos en cuna también lo hicimos y pusimos ahí la etapa de cómo a qué edad se tiene que voltear y eso para que los padres, porque también los padres ahí dicen, pero espérate, tú no tienes que decírselo. 4 meses y no se ha sentado. ¿Qué? O sea, por ahí eso puede ayudar también con la iglesia. Y lo último es, no tiene... Sí. Una pregunta, compartir algo breve. Sí. Siempre les digo a los maestros, el asunto que tú hablas de decir, el tacto y la prudencia. No importa si es tu amiga de la, no importa si es tu Ahí es que hermana, peor. lo que ella dijo que ella entiende que falló es ir a superior. Siempre trata, porque yo se lo digo, porque esa es mi amiga, si es una madre de salón, porque esa madre yo no conocemos, porque eso es muy doloroso. Eso probablemente es así. O sea, tú no conoces nada. Porque tú, como tú dices, ¿qué especialidad tengo yo? Tú tienes una especialidad de que ya te 3 muchachos y has trabajado con ellos. El asunto es que tú te escuchas la confianza. O sea, yo no puedo darle confianza. La prudencia y el tacto tienen que existir, aunque vivamos junto al lado, tú y yo. Y yo que conozco a Hulda, que es mi suegra, tiene un ojo muy puntual, porque las veces que ella me ha dicho, ven acá, yo digo, sí, voy allá. Sí, ahí también yo estoy viendo, o sea, tiene un ojo porque que la experiencia no se improvisa. Entonces, lo último, el otro mito es el que decía la hermana aquí. No lo voy a predicar porque como quiera no van a entender. No. Y eso fue algo que yo luché un buen tiempo, porque yo decía, pero es que la Biblia es tan compleja. Si es tan compleja para uno, que se supone que es, ¿verdad? Típico y que uno puede entender, imagínate para una persona con discapacidad, una persona que es sorda, que tiene autismo, que tiene síndrome de Down. O sea, pero la verdad es que la salvación es del Señor. Nosotros somos, el Señor cuando nos mandó a predicar, Él nos dijo, predíquenle a lo que van a entender, predíquenlo a lo que no tienen condición, predíquenlo a solamente, Él no dijo eso. Él dijo, vayan y prediquen a todos. Entonces, nosotros tenemos que predicar. Y fue una pausa larga, pero vamos a volver. Dice aquí el versículo, que también es otro versículo que él no pone condiciones. Él dice,
dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí no dice, dejad a los niños que no tienen autismo, que no tienen TDAH, que no son, que se portan bien, solamente vamos a dejar a los niños que se portan bien venir a mí. No, a todos vamos a dejar los niños venir a mí. Entonces, una cifra de Estados Unidos, 1 de cada 3 familias con alguna condición, con algún hijo con condición, se va de la iglesia. No es que no viene, es que se va. Es que viene, no se siente bienvenida y se va. Eso es una cifra muy alta y muy triste. O sea, de 3 familias que entran, hay una que se va. Eso es muy triste, muy triste. Entonces nosotros tenemos que hacer de nuestra iglesia una comunidad acogedora, que sea bienvenida, que se sientan, que no sabemos, pero lo estamos intentando, porque las familias se dan cuenta. Yo he tenido que decirle a casos en el colegio, mire, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer juntos. ¿Ok? La iglesia es un cuerpo en Cristo, y ahí tenemos, ¿verdad?, unos versículos, pero por causa del tiempo vamos a seguir. Esto es mi escuela, mi aula de escuela dominical, ahí yo le puse todos los tipos de niños que pude encontrar. No encontré nadie acostado, pero podemos poner uno acostado. Entonces, crea un ambiente acogedor. ¿Qué significa eso? Proporciona un espacio tranquilo. Trata de mantener tu aula lo más tranquila posible. Yo sé que a veces es un reto, pero paz. Evita estímulos abrumadores, mucha música, mucha luz, mucho de todo. Evita eso. Si va a poner música, pon música solamente. Si va a poner luces fuertes o lo que sea. O sea, trata de balancear el tema de los estímulos. Permite herramientas sensoriales, que son las que ustedes tienen en la mano ya, para que tú puedas, para que ellos puedan tocar, se puedan distraer, puedan interactuar con ellos y sentirse como que ellos pueden estar aquí y que se prepararon para mí. Trabaja con la familia. Ya hemos hablado mucho del trabajo con las familias, pero acércate, conversa. Luego de la escuela dominical, ya tú lo viste, bueno, pues acércate y conversa con la familia, comprende sus necesidades, haz preguntas, ora con ellos, identifica cuáles son las características de esa familia y qué capacidades hay. Hay familias que ya están listas para hablarlo, vamos a hablarlo, vamos a ver cuáles son las necesidades, cuál es la capacidad de tu hijo y cuál es el plan. ¿Cómo vamos a lograr que tu hijo sea parte de mi aula? Yo quiero que tu hijo sea parte de mi aula. ¿Cómo lo vamos a lograr? Invita a esa familia a ser parte de ese plan para que sea parte de la comunidad de la iglesia. Y esto obviamente va a ir con lo que hablamos, en coordinación con los que están dirigiendo la escuela dominical o con algún pastor. Ofrece apoyo personalizado de voluntarios. Eso yo lo vi en una iglesia en Estados Unidos, donde ellos ya tenían como un grupito que había sido entrenado, que tenía experiencia, no sé qué, y entonces ellos no son parte de la escuela dominical continuamente, pero si viene alguna visita, entonces, ok, fulano, ven para que nos apoyes, porque, como decía Gina, puede ser a veces muy disruptivo tenerlos en aula y ese personal de apoyo me puede ayudar a darle la vuelta, a buscarle agua. A veces lo que yo necesito es redireccionar. Y está muy disruptivo el chico, camina, vamos a buscar agua. Y se van a beber agua o salir al patio, vamos a dar 3 vueltas y volvemos, pero eso no lo puede hacer el maestro. Porque el maestro tiene otro grupo. Entonces, ese brindar apoyo es una buena idea de que nosotros en las iglesias lo tengamos. Ya estamos terminando. Es hacer la clase accesible. ¿Cómo? El tema de los apoyos visuales es importante siempre, pero aún más cuando estamos hablando de la Biblia. Por lo que yo he dicho, del tema de lo abstracto que puede ser. Yo sé que hay muchas cosas de la Biblia que pueden ser concretas, pero hay muchos principios y muchos conceptos de la Biblia que son abstractos. Entonces, si yo
lo acompaño con visuales, va a hacer que el aprendizaje sea más accesible. Y tal vez ese chico está dando vueltas, pero tú tienes tus visuales ahí y algo, en algún momento, él va a mirar y puede captar. O ahí dando vueltas tú, Hulda, entonces los panes y los peces, míralo ahí, ven a poner el pan y el pez. Y la única participación que ese domingo él hizo fue ir a poner el pez dentro de la cesta, por ejemplo. Pero eso va a ayudar que poco a poco él sea parte de tu clase. El tema que dijo Tia Hulda de poner el tema de los saludos ahí, eso sería chulísimo también. El punto es que nos preparemos para tener visuales en el aula para acompañar nuestra enseñanza. Tratar de usar conceptos concretos, llevarlo a lo más concreto posible, a lo más práctico, ejemplos de la vida de ellos mismos. Tener en cuenta la edad que yo tengo. Yo he estado presente en grupos, por ejemplo, de jóvenes adultos y donde los ejemplos son de adolescentes. Así no funciona, porque no va a conectar. El joven adulto no va a conectar contigo, porque tú ni siquiera te dignaste a buscar un ejemplo de su edad. Ya, yo he oído ejemplos en jóvenes adultos que están hablando de universidad, pero ya los jóvenes adultos normalmente ya salieron de la universidad o ya su vida gira más en torno al trabajo que al tema de la universidad, por ejemplo. Y así con los jóvenes los adolescentes, ejemplos de ellos. O por ejemplo, los adolescentes son crueles. Si usted es muy cliché y de lo único que usted habla es del enamoramiento, eso los cansa a ellos, porque ellos están hartos de que lo único que los adultos piensan, que ellos piensan es de eso. Es verdad que eso es lo único que ellos piensan. Pero si usted es muy cliché y nada más y sazona ese tema y tú no buscas otros ejemplos, también los vas a desconectar. Entonces es importante tú ir y prepararte para la edad que tú estás enseñando. Instrucciones claras. Ahorita yo decía, usted comienza la clase, usted da instrucciones claras, 3 instrucciones cortas, sencillas. ¿Qué yo espero de ustedes? Que ustedes hagan esto, esto y esto. Y luego de que se acabó el momento, ahora, en este tiempo que vamos a comer la galletita, no sé qué, yo espero de ustedes esto y esto, ¿ok? Que haya instrucciones claras y esto va a ayudar al grupo entero, no solamente a ese chico que tiene esa particularidad. El tiempo de instrucción yo lo puse corto, pero me refiero a adecuado, ¿verdad? Adecuado para la edad. Si tú con un estudiante en una escuela dominical de 4 y 5 años duraste media hora hablando, tú no hiciste nada. O sea, 1, tú forcejeaste todo el tiempo para la atención de esos niños. 2, esos niños están pensando en Blippi, porque ya se acabó lo que tú estabas diciendo, ¿ok? Y lo más chiquito, imagínate, si tú duraste 15, 20 minutos con niños de 2 y 3 años, y además de que duraste 20 minutos con ellos, tú lo quieres sentado en la silla, tírate en el piso con ellos, haz una ronda, o sea, tu clase tiene que estar adecuada a la edad que tú estás enseñando, 1, y 2, si tienes peculiaridades, pues entonces también planificada para que a veces ese chico yo lo voy a usar como asistente, me lo voy a poner aquí y agárrame, los marcadores, tú lo vas a agarrar ahí y tú me lo vas a ir dando en la medida que yo te lo voy enseñando. Estrategias para que sean parte de, ¿ok? Y permitir descansos. Si ustedes se están dando cuenta que ese estudiante necesita salir, buscar agua, usted mismo le puede decir, para un niño de 5 o 6 años, ve a buscar agua y vuelve. Yo no sé si se puede. No, tiene que ir acompañado. ¿De qué edad en adelante puede salir? Ok, pues no está permitido en esta iglesia por lo menos. Entonces, que salga acompañado con la asistente a beber agua, porque es un tema de redirección. O ve, búscame tal cosa. Redireccionar la atención de ese estudiante que está siendo disruptivo en tu aula. ¿Ok?
y permitirle descansos. Ok, vamos a, párate. Lo que yo hice del aplauso y eso son pausas activas. Ustedes pueden buscar en internet ejemplos de pausas activas y le van a dar pausas activas para niños de 2 años, pausas activas para niños de 8 años, pausas activas para adolescentes de 14 años. Y ahí le va a dar, entre ChatGPT y Google, le va a dar muchísimas ideas. Ustedes tal vez, ¿quiénes usan ChatGPT aquí? Ok, pues Google es la herramienta para ustedes, por eso dije 2, por si acaso. Entonces, una de las cosas que yo siempre les recuerdo a los maestros es que aquí nosotros tenemos que imitar. Tenemos que imitar a Jesús. ¿Y qué hacía Jesús en su enseñanza? ¿Cómo le enseñaba? Le enseñaba todo el tiempo igual. Denme ejemplos. Él usaba una parábola. Dame una parábola. El sembrador. ¿Y qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una historia que tiene una enseñanza. Que tiene una enseñanza. Pero la parábola siempre eran muy prácticas y concretas. Entonces, eso es una forma en la que él enseñaba. Pero él tenía ilustraciones también. O tenía sermones muy largos. Había sermones que decían, no, que se pasó la noche entera hablando. Pero también él tuvo sermones puntuales, ¿verdad? Él también se acercaba y tenía enseñanzas a grupos pequeños, pero también él cuando los panes y los peces, él tuvo que subirse en una barca y ¿qué hizo? Se alejó. ¿Qué fue? Se alejó y ahí, ¿no era una barca? Ah, ok. No, porque es que las historias a mí se me confunden. Se puso en una barca, se alejó para entonces para que se pudiera escuchar, para que todo el mundo pudiera atender. Entonces, si Jesús se tomaba el tiempo, el trabajo de adecuar sus enseñanzas, él no tenía porque él era Jesús. Él podía enseñar como él quería y el que no quisiera atender, que se fuera. Pero no, él conociendo al público al que él le estaba hablando, él cambiaba cómo él enseñaba. Y si Jesús hacía eso, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Cambiaba sus rutas. Entonces, por eso yo también le decía ahorita que ustedes pueden a Sonia, al final de la clase, mira Sonia, yo vi que a ti no te gustó que yo le diera a tu aula, pero, y hablar un poquito con Sonia. Perdóname, Sonia. Que te ponga de ejemplo. Él también usaba ejemplos. Entonces, había un tema de sensibilidad, de flexibilidad y de adaptarse que hacía Jesús, que es parte de lo que es mi recomendación, mi motivación para ustedes en su rol de maestro. Y la próxima vez que tengas un niño, una niña o un adolescente con alguna particularidad, permite que le acompañen. Eso puede ser uno, escucha al tutor, ofrece algún reforzador, ustedes lo tienen en la mano, cuida el tacto o el acercamiento que tienes. 2 cosas. 1, el tacto, porque te lo puede rechazar, porque no le puede gustar. Y 2, el acercamiento, porque si hay un niño, yo siempre digo a los maestros, que está desregulado, eso significa que está haciendo una rabieta, que está trayendo, no te le acerques, porque te va a dar. Y si te da, entonces arriba de eso, el problema de él. Pero él estaba desregulado, airado, y tú viniste a ponerle la mano, entonces te dieron un fuetazo. O sea, vamos a a ser sabios en la forma en que me acerco y cuándo me acerco y cómo me acerco. Sé flexible y permite el movimiento. Yo sé que hay algunos maestros que nos cuesta tener a personas moviéndose en el aula, pero en orden, porque yo no estoy pidiendo desorden, porque Dios es un Dios de orden. En orden yo puedo permitir tiempos de movimiento a ese estudiante y luego te reintegras. Yo conocí una maestra que tenía un trúcamelo atrás y cuando él veía que, déjame usar otro, Orlando, para no usar sonido otra vez, que Orlando estaba muy descontrolado, Orlando, pásame el trúcamelo 2 veces y vuelve y siéntate. Y él pasaba el trúcamelo 2 veces y volvía y se sentaba. Y ya ese movimiento que él necesitaba se lo di y volvió y se sentó.
Metas cortas y logrables. Si el niño hoy nada más pudo durar 5 minutos en tu aula, meta lograda. El domingo que viene, tal vez tu meta va a ser 7 minutos o 10 minutos antes de tener que llamar a mamá para que, o sea, si estás muy desregulado, ¿ok? Y eso pasa hasta con los bebecitos, desde que ellos están ahí, uno a veces, ¿verdad?, permite que ellos lloren un chin, pero si ya está muy descontrolado, entonces llama a mamá para que venga y lo consuele, y mamá puede, dos cosas, quedarse ahí o volver a la prédica. Lo del recurso, ejemplo del cruzamiento, ¿no conllevaría esto, dependiendo del recurso, a que otros niños hagan lo mismo para que nos lleguen a hacer el juego? Lo mismo que yo le decía de Sonia y Hulda, lo mismo, yo tengo que educar, pero está bien, si yo estoy viendo que mi grupo entero ya se está moviendo, es porque ya yo pasé el tiempo de atención. Inmediatamente tú ves que el público al que tú le estás hablando comenzó a pararse para ir al baño, que esto, que le habló al del lado, ya tú sabes que el tiempo de atención se acabó. Entonces yo tengo que cerrar. Yo tengo que eso tiene que ser un mensaje para mí, yo tengo que, ok, la clase ya yo la tengo que acabar. Yo tengo que leer a mi grupo también, ok. Sí. Es algo también que es muy importante de que no soy especialista en cuanto a lo que estamos conversando, ¿no? Sino que por experiencia, la poca experiencia que Dios ha puesto en mi camino acerca de ese tema, yo me he dado cuenta por ensayo y error que también es importante que nosotros, como facilitadores, o como maestros, como acompañantes, facilitadores, tenemos que cuidarnos, instruirnos y permitir ser flexibles y amables con nosotros mismos durante el proceso. Porque si no siempre es el que está facilitando, tienes que manejar energía, tienes que estar ahí presente, tienes que dominar el grupo, tienes que manejar un montón de cosas. Y tú también eres un ser emocional, ¿no? Entonces, a mí en mi caso me ha servido mucho eso. De hecho, yo trabajo en las mañanas, en el SENA, con nosotros, y en las tardes, siempre por múltiples cosas, me ha tocado trabajar también, trabajo con niños. Pero yo conozco mis límites. Ya saben, yo trabajo solo 2 veces. Yo trabajo mucho en la mañana. Y a mí me gusta mi trabajo, son muy entregadas, muy apasionadas. Entonces, permitir esos tiempos y reconocernos como seres emocionales, como seres que también necesitamos esos espacios de silencio, contacto con la naturaleza. Y cuando tú tienes un asistente, tú puedes reconocer, ok, ya este niño me está sacando a mí de mi casilla, yo soy la que voy a beber agua. Gina, agarra el grupo, vengo ahora. Y salí a beber agua. Tengo muchísima energía. Ellas que son mis compañeras lo conocen, tengo mucha energía. Pero me gusta dar el 100. Y cuando yo no estoy en el 100, yo lo reconozco. Y ese día yo no puedo dar la clase igual, no tengo para dar. Si yo no tengo para dar, debo reconocerlo y tengo que cambiar. Ser flexible conmigo mismo. Yo no puedo permitir ese día de una clase más magistral donde quiero que todos los niños se gustan. Ese día eliminé la silla y me senté en el piso porque me duele la cabeza. ¿Entiendes? Entonces eso, yo siento que a nosotros, que no sé, si yo te lo, pero algo funciona, que Dios nos ha puesto estos seres, que yo digo son más allá de todo, maestros, para que enseñarnos. Como comunidad nos reeduquemos, tenemos que desaprender, porque hay muchas cosas que no están. Y no funcionan porque es que hay que aprender nuevas cosas. Y es desdibujar, es lo que tú decías, o sea, siempre la clase, ¿por qué tienes que dibujar? Y el niño llega, pero después me tengo que sentar, me tengo que callar, ya porque yo ya así lo mismo. Es lo que yo lo vivo como adolescente, y la generación está. Pero yo sé que uno es que se carga. Cargado. Sí, y en las iglesias nosotros queremos, o sea, el colegio es obligado, pero la iglesia no es obligada. Pero nosotros queremos que los chicos vengan, nosotros necesitamos que ellos estén aquí porque aquí es que ellos tienen que estar. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que podamos para que los chicos quieran estar aquí. Y por último, recuerda que ese estudiante que es diferente y ese estudiante que te saca de quicio y ese estudiante que tú adoras, los tres fueron creados y traídos a nuestra iglesia por Dios. ¿Ok? Y no, hasta aquí. Espero que les haya gustado. Gracias.